seguimos, 7:25. Giovanni Ateriguán está aquí con nosotros en nuestra mesa de trabajo, director nacional de Unidad Popular. Giovanni, bienvenido. Buenos días, Giovanni. Muy buenos días, Andrea, Fabricio, es un placer estar aquí en Armónica y por supuesto dar los puntos de vista de la Unidad Popular. La Unidad Popular está promoviendo el no en las 4 preguntas que se ha planteado, 3 de referéndum y 1 de consulta popular. ¿Por qué ustedes están en desacuerdo con las 4 interrogantes? Fabricio, tenemos 3 razones fundamentales. La primera, porque ninguna de las preguntas que ha hecho el presidente Noboa va a resolver los problemas que le quitan el sueño a las familias ecuatorianas. No va a resolver el tema de la seguridad, de la salud, de la educación, de la falta del trabajo, del costo de la vida. Es una consulta costosa, 80 millones de dólares que ya quisiéramos se inviertan, por ejemplo, en el tema de las medicinas. En segundo término, porque están en riesgo los derechos de la población. Y son derechos que evidentemente debemos defenderlos. Por ejemplo, el presidente de la República ha dicho que el IES no debe atender el tema de la salud. Semejante despropósito obviamente pone en riesgo la salud de 7 millones de compatriotas que tienen el servicio del IES, particularmente los jubilados, 500.000 de nuestros padres y madres que han aportado 30, 40 años, que necesitan al final de sus días, por supuesto, el tema de atención de especialistas, cirugías, necesitan medicinas todos los meses para la diabetes, para la hipertensión, y hay una cosa absolutamente clara, solamente el IES puede soportar más de 4 días en unidad de cuidados intensivos, ni siquiera los seguros privados. Entonces, cuando el presidente anuncia que la salud va a dejar de ser una prestación del IES, está afectando derechos. De igual forma, Fabricio, a los campesinos, 500.000 de campesinos tienen el acceso al seguro social campesino. Estamos hablando de 600 dispensarios donde los campesinos que laboran la tierra, que dan de comer a las comidas, a las ciudades, evidentemente van a tener que no tendrán el dispensario médico, la atención odontológica y las medicinas. Y para que la gente ubique que es un riesgo real, no solamente lo dice el presidente, este año, en la proforma para el 2026, el IES debía haber recibido el aporte del Estado para la salud. ¿Sabes cuánto pone en la proforma el presidente de la República para el 2026? $0. Sí, no ha ganado la consulta y está restringiendo derechos. Lo mismo hace en el tema de la educación superior. El presidente ha dicho que, o sus voceros, Carlos Vera lo dijeron con toda claridad, quieren que la universidad ya no sea gratuita. ¿Qué significa? Bueno, pero Carlos Vera no lo dijo Jorge Alviar, que fue entrevistado por Carlos Vera. En el programa de Carlos Vera, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos diciendo. Y en todo caso, nosotros nos preguntamos si los estudiantes de la Central, de la Escuela Politécnica o de la Universidad de Guayaquil podrán pagar el semestre en su carrera universitaria $3.000, $4.000. Eso es imposible. Pero el gobierno todavía no gana la consulta para imponer esa eliminación de la gratuidad de la educación superior, y ya en la proforma del año 2026 ha recortado $128 millones a las universidades públicas. Es decir, el gobierno todavía no gana y ya está ejecutando efectivamente la eliminación de los derechos. Y finalmente, la tercera razón, quizás la más importante, es que Unidad Popular, al igual que la mayoría del pueblo ecuatoriano, no le cree al presidente de la República, porque no ha cumplido sus promesas, porque ha mentido una y otra vez. Dijo que no iban a subir los impuestos y subió el IVA. Dijo que no iba a subir el diésel y lo elevó. Hoy mismo tenemos la canasta básica en la capital sobre los $850, Fabricio. Y de igual forma, entonces es un tema también de credibilidad. Por eso le vamos a decir 4 veces no. Ok, el día de ayer se realizó una rueda de prensa, entiendo, en donde se han denunciado también algunas cosas que están ocurriendo dentro de la campaña del no. ¿Cuáles son aquellas preocupaciones que ustedes tienen y que han visto en torno a esta campaña? Bueno, es una campaña muy intensa. Por un lado enfrentamos a un gobierno que miente, que utiliza los fondos públicos. Vemos a la ministra Rubira haciendo campaña, entregando víveres. Vamos a denunciar ante el contencioso electoral, por cierto. Un presidente que dice una cosa y al otro día dice otra, porque se da cuenta que mete la pata. Por ejemplo, el tema de las bases militares en Galápagos. Por una parte nos dice que no son bases militares, nos manda a leer lo que él no ha leído,
y el decreto que él firmó y la papeleta dicen con absoluta claridad: bases militares e instalaciones con fines militares para fuerzas militares y fuerzas de seguridad. Ahí viene otro peligro, porque nosotros sí lo hemos leído. Se establece la posibilidad de que el presidente Noboa traiga mercenarios, porque porque se habla fuerzas militares o fuerzas de seguridad. Cuando hablas tú de ejércitos de otras naciones, hablas de fuerzas militares. Cuando son fuerzas de seguridad, estamos hablando, por ejemplo, del señor Prince y de Blackwater, ¿no es cierto?, que son esos ejércitos privados al servicio de regímenes autoritarios. La pregunta dice, ¿está de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, o de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras? ¿A eso o se refiere de usted? seguridad, fíjate, claro. Cuando tú te refieres en el derecho internacional a fuerzas armadas, te estás refiriendo al ejército, ¿no es cierto?, a las fuerzas oficiales de un Estado. Cuando se habla de seguridad, y por eso es la letra pequeña que el presidente dice que no lee, efectivamente habla de fuerzas de seguridad, está hablando de fuerzas de seguridad privadas. Y por eso estamos hablando de mercenarios. Entonces, es un presidente que, al darse cuenta que su intención, porque es así, de establecer Galápagos como una zona de base militar, ahora dice que no, que ha cambiado de un día para otro. Ahora habla de Salinas, habla de Manta, habla de Sucumbíos, de Orellana. Pero al final del día, el Ecuador tiene firmado no uno, sino 3 convenios con los Estados Unidos, donde las Galápagos son precisamente el sitio especial, no para los intereses del Ecuador, sino para los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en el control del Pacífico. Entonces nosotros nos oponemos al tema de las bases militares, primero porque nos solucionan en absoluto el tema de la seguridad. Colombia tiene, unos dicen 7, otros dicen 8 bases militares, y no han terminado con el tema de la delincuencia y el narcotráfico. Es decir, no es una solución. Segundo, porque nosotros sí creemos en la soberanía. Somos un país independiente. El Ecuador se forjó precisamente en función de defender su territorio. Y por supuesto no estamos de acuerdo con que un paraíso natural mega diverso como son las Galápagos, un patrimonio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas y de la humanidad, pueda ser efectivamente depredado con la presencia de buques. Pero usted no militares. le cree al presidente cuando el presidente ya descartó la posibilidad de ceder algún tipo de enclave en la región insular para el establecimiento de alguna base militar extranjera. Fabricio, ¿quién le cree al presidente? Pues el presidente dijo en campaña que no iba a subir el diésel y lo subió. Dijo que iba a trabajar por bajar a la mitad los asesinatos violentos en el país, y hoy tenemos el año más violento de la historia. Y por supuesto, si se quita la prohibición, ¿usted cree que a la vuelta de la esquina los Estados Unidos no va a ponerse de acuerdo con Noboa para precisamente poner la base en Galápagos? Nosotros no le creemos, por eso no le vamos a dar un cheque en blanco. ¿Ustedes qué opinan también, y digamos por qué van por el no para la segunda pregunta sobre el fondo a partidos políticos? Esa es una pregunta de gancho, pero al final del día nosotros decimos que la política no puede ser solamente una actividad exclusiva de banqueros, de grandes empresarios, de grandes chequeras. Nosotros creemos que los ecuatorianos y ecuatorianas, las clases populares, tenemos la posibilidad de organizarnos y tener efectivamente algo de equiparación para enfrentar a los grandes y poderosos partidos de la oligarquía. Al final del día, esto es un remedio peor que la enfermedad, porque entonces la política, los partidos, solamente serán de los banqueros, las grandes chequeras, de quienes reciben el financiamiento de empresas extranjeras que luego nos cobran con contratos con sobreprecio a los ecuatorianos. Y lo que es más peligroso, que el financiamiento de la política no sea estatal, es que sea el financiamiento del crimen organizado. Pero no y tiene el narcotráfico. sentido cuando, por ejemplo, plantean esta pregunta con el argumento de que si quieres hacer política, que las organizaciones se financien con los aportes de los afiliados y adherentes. En un país desigual, donde el 70% de la población no cubre la canasta básica, donde apenas 1 de cada 3 personas en edad de trabajar tienen empleo. Es decir, la política no puede ser solamente para quienes tienen ganancias multimillonarias, para las 200 familias más grandes de este país. El Ecuador no es una hacienda, no es una agencia bancaria. El Ecuador es una república donde todos, efectivamente, independientemente de sus ingresos, deberíamos participar en política. Y hay un desequilibrio. Enfrentar el partido, por ejemplo, de Daniel Noboa,
que tiene todo el dinero del mundo para comprarse un partido, así lo hizo en la primera vuelta, o para forjar otro, ya en el gobierno, ADN lo hicieron desde el gobierno, efectivamente es necesario que el Estado por lo menos trate de equilibrar con un financiamiento. ¿Para qué? Para la formación política, para la promoción. ¿Qué ha hecho Unidad Popular en ese sentido, por ejemplo? ¿Ustedes han recibido fondo partidario? No, ¿ustedes o no? Unidad Popular no ha tenido fondo político. ¿Ustedes desde cuándo existen? Desde el 2015. Cuando se reconstituyeron como Unidad Popular. Estamos hablando de 10 años. ¿En 10 años recibieron alguna vez el fondo partidario? No hemos recibido el fondo, deberíamos hacerlo desde el año 2023. Pero nunca han recibido el fondo. No hemos ¿Y recibido cómo el se han fondo. financiado? A ver, si no han recibido el fondo, ¿cómo han financiado ustedes sus actividades políticas? Por Porque supuesto. ustedes han participado en todas las campañas. En la última incluso tuvieron candidato presidencial propio. Por supuesto, lo hemos hecho con gran esfuerzo del aporte de nuestros militantes, de gente simpatizante, pero eso nos pone, Fabricio, en total desventaja, pues, porque mientras el presidente Daniel Noboa, para comprarse la presidencia de la República, además de usar los fondos públicos, que lo denunciamos en el contencioso electoral, por supuesto que rebasó los 5 millones de dólares, que es el límite del gasto electoral en la elección presidencial, pues. Con Jorge Escala no llegamos ni a los 100 mil dólares. Entonces, es obvio que esas desigualdades no son democráticas. ¿Por qué no han recibido desde el 2023? Porque hay que cumplir algunos requisitos, por Ustedes supuesto. aún no han cumplido esos requisitos, No, digamos. lo estamos cumpliendo desde el año 2023. Y el Consejo Electoral, seguramente en complicidad con el Ministerio de Economía, no nos ha entregado el fondo, que nosotros lo utilizaríamos precisamente para la formación de nuestros cuadros, para promover nuestras propuestas, por supuesto. Que algunos partidos mal utilizan. Pues bien, eso se resuelve con el control primero del Consejo Electoral, de la propia Contraloría, y si hay un caso especial, hasta de la propia Fiscalía. Pero eliminar esos fondos, por supuesto, simplemente beneficia a los partidos de los grandes empresarios. Sobre la reducción de asambleístas, ¿cuál es su posición? Andrea, esta es otra pregunta gancho. Todos estamos calientes, enojados con la actual asamblea. Una asamblea donde el partido del presidente ADN tiene la mayoría. Y hemos visto a asambleístas que se pasan dibujando, que dicen que han resolvido las cosas, porque así conjugan los verbos, y que aprueban leyes que, por ejemplo, le permitieron al presidente Noboa legalizar el perdón de 98 millones de dólares que la corporación Noboa le debía al Estado ecuatoriano. ¿Pero por qué dice el perdón? ¿Cómo sabemos que le perdonaron? Porque lo que dicen es pagaron. Aprovechando una ley, sin duda, pero pagaron. Mire, Fabricio, es una ley inconstitucional, pero tuvo el tiempo suficiente de estar en vigencia para que la corporación Noboa, que le debía al país durante 20 años, con intereses incluidos, 98 millones de dólares. El perdón significó que hayan pagado una partecita del capital. Claro, porque se supone que perdonaron, hubo remisión de intereses, multas y recargos, y tenía que pagar el capital. ¿Cuánto fue el perdón de intereses, Fabricio? 70 millones de dólares. O sea, solamente pagaron 28 millones de dólares. Exactamente. 70 millones de dólares. ¿Eso está confirmado, Giovanni? Por supuesto. Yo he planteado en este espacio permanentemente, lo dije en su momento, que el SRI debió haberle contado al país qué pasó con esto y el SRI hizo mutis camino al foro. Pero tampoco se me ocurriría hacer un señalamiento tal contundente si no tengo la evidencia. Le pregunto a usted si tiene la evidencia de que solo pagaron 28 millones. La evidencia es la declaración del abogado de la corporación Noboa en un medio digital, el señor Yávar, donde hace unos esfuerzos por explicarnos por qué desapareció la deuda de 98 millones. Y llega a la conclusión que, pobrecito, él se ha acogido al tema de la remisión, al igual que alguna gente que debe un poquito de plata. Entonces, claro, sea el perdón de 70 millones, yo pregunto a la audiencia, cuando alguien de nosotros se pasa un día en la tarjeta de crédito, en el banco, en el préstamo, ¿nos perdonan un solo centavo? El servicio de rentas internas, que cuando algún profesional, algún microempresario o empresario tiene alguna dificultad de almacén, con el servicio de rentas internas de facturación, lo clausuran, Fabricio. A la corporación Noboa, 20 años, efectivamente. Y esos intereses tienen una razón, pues. 20 millones de dólares que no pagaba en capital. Durante 20 años, ¿cómo se multiplicó? Obviamente, en la fortuna del presidente de la República. Entonces, hicieron un robo legal. Entonces, si estamos en contra de ese tipo de asamblea, el tema de la asamblea no es un tema de cantidad, Andrea, es un tema de calidad. ¿A qué intereses están sirviendo los asambleístas? ¿Van a ir a la asamblea simplemente para pagar favores de sus
patrones para hacer leyes para permitir este tipo de abusos? ¿Van a callarse la boca y no cumplir el tema de fiscalización, Fabricio? Por ejemplo, cuando esta asamblea no ha dicho absolutamente nada en el tema de la estafa de Progen, que involucra a varios ministros de Estado, en la estafa de 150 millones de dólares que afecta a los ecuatorianos. Entonces, para nosotros esa no es la solución. El tema es, además, al reducir la asamblea, varias provincias pierden representación. Hay 11 provincias, me parece, que tienen apenas un solo asambleísta. Eso quiere decir que menos voces, habrá menos democracia. Y lo último, cortito en honor al tiempo, sobre la constituyente. ¿Ustedes no están de acuerdo con ir a una constituyente? Noboa quiere otra constitución para concentrar el poder, para eliminar derechos y para privatizar. Nosotros, en defensa de la educación superior, en defensa de las universidades, de la seguridad social, de la salud, de los derechos de la naturaleza, Fabricio, quienes votaron en Cuenca por defender Quinzacocha, los quiteños y quiteñas que defendimos del Chocó en las urnas, y los ecuatorianos y ecuatorianas que votamos por defender el Yasuní, vamos a defender los derechos de la naturaleza, porque la corporación Noboa, el presidente de la República, quiere eliminar los derechos de la naturaleza porque tiene intereses mineros y petroleros. ¿Usted sí cree que hay que reformar la Constitución? Sin embargo, no está de acuerdo con la constituyente, pero sí está de acuerdo con reformar parcialmente la Constitución, ¿o tampoco? Por supuesto que la Constitución no es perfecta, tiene una serie de errores. Por ejemplo, el hiperpresidencialismo, que da demasiadas atribuciones al presidente. Sobre eso, Daniel Noboa no dice nada, porque su sueño es tener más poder. Entonces, nosotros invitamos a la gente, ¿quieres darle más poder al poder? Evidentemente la gente dice que no. Es otra razón para decirle no al presidente de la República. Pensaba que iba a cerrar como dice Molotov, ¿no? Sí, pensaba yo que iba a venir a caer o iba a terminar con la canción. Si gana el sí en esa pregunta, ¿ustedes impulsarían también cuadros para estar dentro de la Asamblea Constituyente? Andrea, esa pregunta va a ganar el no. Eso estamos absolutamente... Ya, pero ¿qué pasa si pasa el sí? Claro. Discutiremos de ese momento, pero lo que sí decimos, Unidad Popular estará siempre defendiendo los derechos en cualquier escenario. Nosotros pensamos que Daniel Noboa va a recibir una paliza en su política este día domingo. El pueblo va a votar 4 veces no. Giovanni Atariguana, gracias por el tiempo. Gracias, Giovanni. Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular, aquí en A Primera Hora. La pregunta, ¿tiene la pregunta a la mano? Me olvidé de decir la pregunta en el comentario. La pregunta que está en el YouTube, tenemos una importantísima participación, ya tenemos 2.600 internautas que han participado. Preguntamos si es apropiado que el ex vicepresidente Jorge Glass cumpla su condena en la cárcel del Encuentro junto a presos considerados de mayor peligrosidad, que es un poco lo que se ha dicho en estas horas. Participe sí o no, es una pregunta que planteamos en nuestro canal de YouTube de Primera Plana. Voy a la pausa. Al regresar, la otra visión, la visión distinta. Giovanni Atariguana promoviendo el no. Estará con nosotros Susana Añasco del Movimiento Creo, hablando en cambio del sí. Y hoy también tendremos Tostando Granizo a partir de las 8 de la mañana. Pausa. Armónica. Inicio espacio publicitario. Tu esfuerzo en el campo es el motor de nuestro país. En Banecuador te ofrecemos créditos con periodos de gracia que se adaptan a tus tiempos de cosecha y tasas preferenciales. Banecuador, impulsando la producción del campo y el mar en el país. Autorización número 578. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. El futuro llegó para las empresas del Ecuador, con CNT Empresarial y Soluciones Google que transforman negocios. Cyber Shield, seguridad 24/7 contra ciberamenazas. Data Mind, analítica predictiva para crecer. GeoTrack, control y geolocalización avanzada. Team Master, colaboración total en la nube. No esperes a mañana. Visita empresas.cnt.com.es. CNT Empresarial. Ecuador elige el futuro. Autorización número 18. CNE, Referéndum 2025. Matricúlate ahora y construye tu futuro con SCOP UTPL, la Escuela de Capacitación de Conductores Profesionales de la Universidad Técnica Particular de Loja. Aprende a operar. Excavadora, retroexcavadora, tractor, cargadora frontal. Obtén tu licencia tipo G, avalada por la UTPL y la ANT. Disfruta de una metodología innovadora, con clases teóricas en línea y prácticas presenciales. Experimenta con simuladores de última tecnología y maquinaria real para desarrollar tus habilidades al máximo.
Aprovecha nuestras facilidades de pago con descuentos de hasta el 15%. Contáctanos o escríbenos al 095-884-5858 y síguenos en redes sociales como Scope UTPL. Más que una licencia, tu camino hacia el éxito profesional. Armónica. Fin. Espacio publicitario. Pluralidad y diversidad de voces. La entrevista en A Primera Hora. Bueno, del no pasemos a hablar del sí. Quiero agradecer la presencia acá en nuestra mesa de trabajo de Susana Añasco. Ella es presidenta nacional de mujeres del movimiento Creando Oportunidades Creo. Susana, bienvenida. ¿Cómo está usted? Bueno, Fabricio, buen día también a su audiencia. Gracias por este espacio, por la invitación y, por supuesto, lista para conversar sobre la consulta, que ya el domingo vamos a las urnas. Gracias. ¿Por qué Creo decidió registrarse e impulsar el sí? Unidad Popular hace minutos hablaba de impulsar el no. ¿Por qué Creo impulsa el sí? Bueno, nosotros celebramos una Asamblea Nacional del Movimiento con todos los presidentes provinciales y deliberamos sobre el contenido de cada una de las preguntas, y la resolución que se tomó fue tomar una postura porque consideramos fundamental que las organizaciones políticas presenten justamente sus propuestas y sus ideas frente a lo que se ha propuesto, principalmente la Asamblea Constituyente, pero también sobre las preguntas de referéndum. Creemos que es oportuno instalar bases militares, por supuesto que sí, dado el contexto de inseguridad y cómo ha permeado el crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país. Es necesario contar con estas herramientas, que el Estado tenga esta herramienta, esta posibilidad de cooperar con otros países que estén en la línea de combate al narcotráfico y terrorismo. Cuando los estados pierden capacidad de control sobre zonas de frontera y sobre zona marítima, por supuesto que hay que pedir la colaboración necesaria. Nuestro país enfrenta una asimetría respecto a las organizaciones de crimen organizado, porque ellos tienen recursos, tienen tecnología y el Estado muchas veces se queda atrás. Así que creemos que es importante desbloquear esta posibilidad de contar con esta herramienta. Sobre la evidencia, ¿ustedes qué evidencia tienen de que en otros países, en efecto, las bases militares hayan, digamos, reducido también el número de asesinatos, el número de delincuencia, de la violencia, etcétera? Sí, me gustaría comentar que una base per se no será la solución única para tener control sobre las zonas de frontera, pero en materia de investigación, de inteligencia, de monitoreo, creemos que sí es importante. ¿No es suficiente la colaboración? ¿Por qué bases militares? La colaboración es importante y debo decir que en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso se suscribieron algunos acuerdos con Estados Unidos específicamente para algunos asuntos que son incluso más sustanciales que una base per se. Transferencia de tecnología, armamento y formación, lo cual es fundamental para una estrategia de seguridad que el Estado debería desplegar dado nuestro contexto. Yo creo que el tener el control o la vigilancia sobre las zonas marítimas, sobre todo en el caso del Ecuador, es fundamental. Vamos a analizarlo, cómo funcionaba cuando existía la base de Manta. Yo puedo decirlo, yo viví en Manabí justamente en esa época y era otro Manabí. Hoy en día la ciudadanía vive atemorizada, los pescadores que salen a alta mar, muchos no vuelven, muchos no regresan o son forzados a involucrarse en actividades de Pero, tráfico por ejemplo, de droga. actualmente yo estoy de acuerdo con el concepto de la coordinación. Está claro que solos no podemos. Tenemos que pedir apoyo internacional y hay que establecer esta coordinación para ese respaldo. Ecuador tiene hoy, de lo que entiendo, 3 convenios firmados con Estados Unidos y hay una cooperación. Si se puede hacer sin reformar el artículo 5 de la Constitución, ¿para qué abrir la posibilidad de ceder territorio ecuatoriano a bases militares extranjeras? Se insisto, con lo que tenemos hoy sí se puede firmar convenios de cooperación, Susana. Yo creo que justamente esta instalación de una base sirve para temas de inteligencia, sobre todo de monitoreo. Ahora, no es, digamos, absolutamente necesario evitar otro tipo de colaboraciones. Claro, evidentemente hay que contar con ello, pero es absurdo que la Constitución, bajo este discurso de soberanía, bloquee la posibilidad de una instalación de bases. Debo decir además que Estados Unidos en su momento no tuvo voluntad de colocar de nuevo una base en territorio. Creo que defender la soberanía es sobre todo proteger justamente la seguridad de los ciudadanos que vivimos en el Ecuador.
¿Cómo se explica entonces? Y yo quiero regresar a las cifras y para hablar, digamos, de hacer esta conversación con cifras, porque usted dice, claro, cuando había el tema de el Forward Operation Location Manta, eso es lo que había en Manta, ¿verdad? Que no era una base militar per se en Manta, pero cuando había eso teníamos nosotros un porcentaje de 17.7 homicidios por cada 100,000 habitantes. Cuando ya no se permite este espacio, se reduce a 6 por cada 100,000 habitantes. ¿Cómo explicar entonces eso? Digamos que las cifras, en algún momento se habló de un subregistro de muertes violentas, sobre todo en las zonas costeras del Ecuador, así que podría decir que incluso no confío en el registro de muertes violentas. Pero digamos, hasta el momento no hay una indicador. evidencia de que eso haya sido así. Es decir, en redes sociales se publica de todo, ¿verdad? Pero la evidencia, ¿qué es lo que les dice? ¿Cómo explicar aquello? Podríamos decir que la evidencia es lo que hemos vivido y la experiencia como ecuatorianos, ¿no? En esa época no teníamos instaladas en nuestro país operaciones de grupos de crimen organizado como hoy sí lo tenemos. Nuestro país no solo es un país de tráfico, además es un país de consumo, y eso también hay que tenerlo en cuenta, y creo que contar con esta herramienta o esta posibilidad es importante. Hay algunos analistas también que, digamos, ellos impulsan el no, y lo que dicen es que también podría verse afectada la soberanía nacional, y aparte de aquello, que Ecuador se podría poner como un punto, digamos, en la geopolítica, y que podríamos estar tal vez hasta involucrados en guerras que no son nuestras. ¿Cómo ven ustedes eso? Tal vez habría un riesgo de aquello. ¿De qué soberanía hablaríamos si hoy por hoy el Estado se puede ver sometido a bandas de crimen organizado? Yo creo que lo fundamental que habría que pensar es justamente en cómo mejoramos una estrategia integral en materia de seguridad, y me parece que hay que tener en cuenta que previa a la suscripción de un acuerdo también debería haber, por ejemplo, un control legislativo sobre el convenio que se suscriba con el país que tenga interés en colaborar con el Ecuador en justamente este tema de instalar una base. Ok, ¿qué decir sobre la segunda pregunta, que es del fondo a partidos políticos? Bueno, nosotros creemos que una vez ya que han pasado casi 17 años desde que se creó los dos fondos partidarios, específicamente el fondo partidario, podemos decir que los partidos políticos en el Ecuador no han utilizado estos recursos para lo que fueron creados. Parecía una buena idea que el Estado financie la posibilidad de que partidos tengan centros de formación, formen cuadros, y con eso mejorar la calidad de la representación y por ende de la democracia. Sin embargo, una vez que podemos evaluar en qué se han utilizado esos recursos y además cómo está la calidad de representación en los distintos estamentos públicos de toma de decisiones, podemos decir que es injusto que los ecuatorianos paguemos por aventureros electorales, por partidos que utilizan los recursos para cualquier cosa, menos para formar cuadros. Nosotros no vemos evidencia de que los partidos tengan una formación de militantes y que esos militantes formados luego sean los candidatos. Tenemos organizaciones de alquiler, tenemos partidos que se crean para coyunturas electorales, candidatos que nunca han militado en un partido político. Pero el retirar el financiamiento, no el fondo partidario no soluciona el problema de fondo, que hay un problema en el sistema de partidos, sin lugar a dudas. Yo creo que aquí no existe un sistema de partidos políticos. Tenemos efectivamente organizaciones políticas de alquiler. Tenemos en este momento, me parece, 232 organizaciones políticas, 17 nacionales, pero también tenemos provinciales, cantonales y hasta parroquiales en el Ecuador. Y me parece que la pregunta no soluciona el problema de fondo. Bueno, es un pésimo incentivo. Lamentablemente, es que no todos reciben. No todos reciben. Hay organizaciones que han recibido muchísimo dinero, sobre los 20 millones de dólares en un periodo de 17 años. No todas reciben, pero también hay que decir que hay un fondo de promoción electoral que también es un incentivo para la creación de ciertas organizaciones políticas, y que también se utiliza mal, y que es sabido cómo en campañas de estos recursos no se destinan necesariamente a promover los idearios de una organización o unas candidaturas. Entonces sí, el sistema de partidos necesita una reforma integral, por supuesto. Un pilar de eso es el tema de financiamiento. También hay que decir que el control respecto de los fondos, la licitud de los fondos que tienen los partidos, tanto para campañas como para su operación, hay que mejorar en materia de institucionalidad, que funcione la UAFE, la Fiscalía, de ser el caso, y el Consejo Nacional Electoral. Pero a usted no le parece que el problema es un problema, usted acaba de decir una palabra, control. ¿No le parece a usted que el problema es que la institucionalidad de control electoral no audita, por ejemplo, adecuadamente el buen uso de los recursos que el Estado le entrega a ciertas organizaciones políticas para el fin que usted acaba de señalar, que es formación, capacitación, etcétera? Correcto. Dado que esto no funciona,
no es justo que sigamos pagando los ecuatorianos por mantener estos incentivos perversos Pero no para que sería las un- organizaciones políticas no cumplan con su rol. ¿No sería más bien exigir que haya mayor y mejor vigilancia para que haya, por ejemplo, este tipo de formaciones, etcétera, a solo eliminarlo? Bueno, eliminarlo creo que es un tema de justicia, dado que en nuestro país no le sobran los recursos para atender las necesidades sociales que hay. Y lo segundo es que el control tiene que haber, haya o no fondos, porque igual los partidos tienen que levantar recursos a través de sus militantes, de sus aportantes, hay que verificar que esos fondos sean lícitos. Hoy por hoy, y creo que otro argumento de las personas que promueven el no es decir, eliminar el fondo partidario implica abrirle la puerta a los fondos ilícitos provenientes del narcotráfico y actividades ilícitas. Pero eso ya está pasando, sobre todo a nivel de gobiernos seccionales. Hay campañas que se han financiado con recursos ¿No se necesariamente profundizaría de buen- esa problemática? Yo creo que ya la estamos viviendo, hay que evitar que eso ocurra, hay que fortalecer los controles a través de las instituciones pertinentes, sobre todo la UAFE, pero el tema de mantener el fondo partidario es un incentivo perverso para que sigan montando como emprendimiento político casi organizaciones que no tienen un ideario, una representación adecuada y pues son los recursos de los ecuatorianos. ¿Ha sido un incentivo perverso también para Creo? Es decir, ¿a ustedes no les ha sido de utilidad para formar nuevos cuadros de este fondo? Nosotros no hemos recibido fondo partidario todos los años. Debo decir que desconozco exactamente cuándo se ha recibido, pero lo que sí debo decir es que nosotros desde nuestro nacimiento como organización política teníamos un tanque de pensamiento que generó pensamiento político para la organización. Hoy tenemos un centro de formación instalado con militantes permanentemente en formación, es el Centro de Formación César Monge Ortega. Nosotros hemos procurado hacer esto con autogestión, no necesariamente con el fondo partidario. Hoy por hoy no tenemos un fondo partidario y debo decir que son muy pocas las organizaciones políticas que toman esta tarea, que instalan centros de formación y lo más importante, que luego estos militantes sí estén en las listas, porque también puedes tener como militante, yo lo digo desde esta posición, esa suerte de injusticia dentro de las organizaciones políticas. Tú militas, tú te afilias y después llegan candidatos invitados que no tienen ni siquiera coincidencias ideológicas a ser candidatos principales. Por eso yo hablaba del tema de fondo y me parece a mí que de todas maneras la pregunta ataca un tema pero no ataca la integralidad. Como tampoco creo, y me gustaría su criterio, respecto de la pregunta vinculada a la reducción del número de asambleístas, porque tal vez es importante abordar el tema desde el punto de vista de que la función legislativa tiene sus bemoles, es una institución que se desgasta rápidamente, se plantea la reducción de 151 a 73, pero tampoco se ataca la calidad. ¿Se puede mejorar la calidad de la representación legislativa o del trabajo legislativo reduciendo el número de asambleístas, Susana? A ver, Fabricio, yo creo que en algún momento yo pensaba que el tema de tener requisitos, por ejemplo, para postularse a un cargo de elección popular, podría ser discriminatorio. Hoy, sobre todo después de estos dos últimos periodos legislativos, hasta lo pienso, porque en realidad hemos visto cómo la calidad de producción legislativa, de deliberación parlamentaria, ha sufrido un decrecimiento increíble. Hoy por hoy los asambleístas que llegan, muchos son anónimos, no sabemos quiénes son, quiénes nos están representando, no les conocemos ni la voz, no sabemos qué posturas tienen, no levantan la mano en el pleno para mostrar sus posturas y, como le digo, la deliberación parlamentaria es paupérrima. Pero eso Entonces, pasa por la elección de los partidos, de los movimientos políticos, de sus los candidatos o por el número de candidatos. Por supuesto que sí, y yo sí lo ato con la reducción de número de asambleístas, porque al tener menos candidatos que tengas que elegir, vas a buscar tus mejores cuadros, las mejores opciones en las provincias y a nivel nacional, para que se postulen, tengan posibilidad de ganar y además representen bien a la ciudadanía. ¿No perdería representatividad, por ejemplo, Santa Elena, Loja, que se quedarían solo con un representante y podría ser de uno u otro partido, nada más? A ver, los asambleístas tienen obligación de legislar con sentido nacional. Son asambleístas nacionales. Los representantes a nivel cantonal y provincial están en los gobiernos autónomos descentralizados. En el caso de los consejos cantonales hay legisladores y ellos sí representan a los cantones. Pero en la Asamblea Nacional, una vez que asumes el curul, tienes que legislar con sentido nacional. Así que yo creo que incluso puede mejorar la capacidad de control ciudadano respecto de las autoridades que elegimos. Yo en Pichincha debo decir, hay 4 que conozco, el resto no sé quiénes son anónimos, Son 19 no se les Pichincha, conoce la entonces. voz.
no sé qué posturas tienen, y eso tampoco abona a una mejora de la calidad democrática. Así que yo estoy de acuerdo en reducir el número de asambleístas, uno, por esta consideración. Tiene que mejorar la calidad y tal vez con esta capacidad de vigilar a estos cuadros que se postulen para la asamblea. Es una responsabilidad, por supuesto, de los partidos políticos buscar los mejores perfiles. Eso tiene que ser un ejercicio permanente. Eligiendo menos, de pronto vamos a poder mejorar justamente esa calidad. Lo último, Susana, la Asamblea Constituyente. ¿Ustedes creen que el país debe ir a un proceso constituyente para redactar una nueva constitución? Decididamente sí. Vemos justamente en este proceso, en esta convocatoria, una oportunidad para retomar unos principios republicanos, retomar la estructura de 3 poderes, por ejemplo, que hoy a la luz del tiempo podemos decir que fue un error de la Constitución de Montecristi, sobre todo en su parte orgánica, tener esta suerte de distribución de poderes sobre todo en la función de transparencia y control social con el Consejo de Participación Ciudadana, que bajo el discurso de ciudadanizar el poder, lo único que sirvió es para que una organización política coopte autoridades de control, la justicia, se metan intereses no adecuados dentro de los procesos de concurso, y me parece que hay que cambiar profundamente ese sistema, sobre todo la parte orgánica de la Constitución, retomar que el Estado ecuatoriano es un Estado de derecho. Me parece que es necesario retomar esos principios republicanos, y por supuesto también en materia de derechos es importante decir, no hablar de una regresión de derechos, pero si la parte dogmática de la Constitución, que tiene una carta de derechos muy interesante, es inaplicable con esta estructura estatal que tenemos y también con el régimen de desarrollo que plantea la Constitución de Montecristi, que por ejemplo cerró la posibilidad de contar con mediación o arbitraje internacional bajo el discurso de soberanía, pero ¿quién confía en la justicia ecuatoriana? ¿Qué inversión puede venir a nuestro país que tiene un sistema de justicia tan desgastado? Creo que justamente el tema justicia, el tema estructura del Estado son asuntos que tienen que deliberarse en una constituyente y pensar en una constitución de consensos, de mínimos, que no esté ideologizada, en la cual todos los ecuatorianos nos sintamos representados y que no se convierta en la constitución de tal o cual presidente, sino en la constitución de los ecuatorianos. ¿No hubiese sido mejor, y con esto cierro, que la reforma a la Constitución se lo haga desde la actual Asamblea Nacional, donde por ejemplo ADN tiene mayoría en este momento? Bueno, hay asuntos que no podrían haber pasado por reforma constitucional, pero ya está la convocatoria constituyente, ya la hizo el presidente y hay que hacer que este proceso valga la pena, y en ese sentido sí hay una obligación de la academia, de los actores políticos, de poner sobre la mesa temas para discutir, deliberar, llegar a consensos mínimos y tener una constitución que sea funcional, que sea una constitución que dure en verdad en el tiempo, que no represente los intereses o un fervor electoral o una coyuntura o solamente una postura política. ¿Cómo garantizar, solo para finalizar, cómo garantizar que eso ocurra cuando hemos visto ya el ejemplo de la Asamblea Nacional, en donde, digamos, se impone también el sentimiento de la mayoría, que en este caso es del oficialismo? En un país con una institución tal débil siempre depende de las personas, y yo creo que los cuadros que se postulen para la constituyente tienen que ser personas idóneas justamente para esta tarea. Es una responsabilidad de los partidos políticos buscar justamente esos cuadros, pero debo decir que también es una responsabilidad ciudadana. Yo entiendo que mucha gente muy valiosa, profesionales muy valiosos de distintos ámbitos, le huyen a la política porque es un escenario súper hostil, y lo entiendo perfectamente. Pero hay momentos como este en los que se juega la posibilidad de redactar una nueva constitución, que sí es importante que demos un paso al frente. Susana, gracias por el tiempo. Muy Gracias, bien. gracias a ustedes. Gracias a Susana Añasco, quien es presidenta nacional de mujeres del movimiento Creando Oportunidades Creo. Hoy hemos escuchado, dentro de nuestro irrenunciable ejercicio de la pluralidad, dos visiones distintas: a Giovanna Triguana primero fomentando el no, a Susana Añasco ahora fomentando el sí. De cara a la consulta, al final ustedes tendrán la decisión el próximo domingo. Vamos a la pausa. Al regresar, Tostando Granizo con Jimena Run Herráez, Anabel Herrero Pita y María Dolores Miño, aquí en A Primera Hora. Inicio espacio publicitario. Tu esfuerzo en el campo es el motor de nuestro país. En Banecuador te ofrecemos créditos con periodos de gracia que se adaptan a tus tiempos de cosecha y tasas preferenciales. Banecuador, impulsando la producción del campo y el mar en el país. Autorización número 578, CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Caminamos
Estamos junto a ti. Vuelven los créditos que impulsan tus ideas de éxito. Microcrédito reactiva de Mushugruna Cooperativa al 13.99%. Hasta $50,000 a 5 años plazo. Es el momento de hacer crecer tus proyectos, impulsar tus ideas de éxito, de convertir tus sueños en realidad. Crédito reactiva al 13.99%. Hasta $50,000 a 5 años plazo. Solicítalo en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional y comienza a construir tu futuro con Mushugruna Cooperativa. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Aplican condiciones. Esta es la oportunidad que esperabas. Aprende con nosotros Defensa Personal. Todos invitados a una experiencia diferente. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Ecuador te invitan a participar en los talleres gratuitos de defensa personal. Del 1 de noviembre al 20 de diciembre, los martes y sábados, de 8 a 10 de la mañana, en Quito, Guayaquil, Quevedo, Manta, Cuenca y Machala. Acércate, comparte y aprende un espacio seguro y abierto para todos. Consulta fechas y lugares en www.policia.gov.es. Te esperamos. El nuevo Ecuador. Autorización número 784. CNE, referéndum y consulta popular 2025. La Prefectura de Esmeraldas presenta desde Puerto Rico BB Queen. 178 años de provincialización. Mayimbe. Willy García. Alex Manga. Viernes 21 de noviembre, 17 horas, explanada de Autoridad Portuaria. Autorización número 514. CNE, referéndum y consulta popular 2025. Bienvenidos los que siempre huelen bien y también los que no tienen miedo a ensuciarse. Hoy te damos la bienvenida a la verdadera limpieza con el nuevo Dersa, detergente biodegradable. Llévalo en la presentación que prefieras. Los clásicos que nunca fallan. Dersa floral más bicarbonato. Ropa limpia y fresca. Dersa limón más vinagre. Elimina el 99% de las bacterias. Porque detrás de cada prenda hay un recuerdo que merece el mejor cuidado. Dersa, la limpieza es de todos. Armónica. Fin. Espacio publicitario. Ahora 3 mujeres se unen para abordar los temas políticos y jurídicos más candentes. Con frontalidad, rigor y argumentos en A Primera Hora. A Primera Hora. Ellas hablan de política, tostando granizo. Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a Tostando Granizo. Les saluda Jimena Ron. Y María Dolores Niño. Anabel Guerrero. Hoy empezamos la última ronda de Tostando la Consulta. Vamos a hablar de la pregunta 4 de la consulta popular. Hay que recordar que este 16 de noviembre vamos a ir 13 millones de ecuatorianos a las urnas para decidir 4 preguntas. Ya 3 abordamos, ya les vamos a pasar en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos también. Estamos en Instagram y en X. Vamos a poner estos links porque ya hemos analizado la pregunta número 1 que tiene relación con las bases militares. Sí, eliminar la prohibición de las bases militares de la Constitución. La pregunta 2 y 3 que están relacionadas con la Asamblea Nacional, tanto con la reducción de asambleístas como con la eliminación del fondo partidario. Y hoy vamos a analizar, yo digo, chicas, la pregunta... La cereza del pastel, ¿no? Así es. La pregunta más importante de la consulta popular, que es, ¿modificamos o no la Constitución de la República? Esta pregunta apunta precisamente a pedir a los ecuatorianos que se pronuncien sobre si estamos o no de acuerdo con generar una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. Y esto, dicho sea de paso, antes de empezar ya a desmenuzar esta pregunta, es de vital importancia. Creo que hay que empezar señalando esto, porque la constitución son las reglas del juego del país, ¿no? El marco legal, bueno, para quienes manejamos el tema jurídico, la norma suprema, no solamente jurídica, sino política también, ¿no? Y eso hace una diferencia enorme, es decir, si cambiamos la Constitución, pues muchas cosas se van a modificar en el país también, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Creo que estos programas en donde los hemos titulado Tostando la Consulta Popular han sido, desde mi punto de vista, muy importantes porque nos han permitido nutrirnos a nosotras mismos digamos, de todo lo que implica, ¿no?, la consulta popular. Ahora, voy a leer la pregunta.
La pregunta 4 o D dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente Adjunto para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum? Esa es la pregunta. Ahora, tal como lo ha dicho Jimena, esta pregunta implica modificar los cimientos de la estructura política, económica, judicial y de derechos de nuestro país. Entonces, ahí está, planteada la pregunta. A ver, siempre les hemos dicho que la idea de este espacio no es direccionar su voto hacia ninguna de las dos opciones, porque eso a nosotros no nos corresponde. A nosotros nos corresponde que ustedes sepan de qué va la pregunta y cuáles son las consecuencias de votar sí o votar no. Entonces, creo que la parte fundamental, como decía Jimé hace un ratito, es que esto implica una refundación del país. Y yo no sé si todos los actores involucrados, incluyendo la ciudadanía, dimensionan lo que es hacer como cuando uno pone en la computadora cuando está colgado, han visto Control-Alt-Delete y desaparece todo y se borra toda la información y tienes que empezar a escribir el documento desde cero. Eso más o menos es lo que va a pasar. Entonces, en primer lugar, como decía Jiménez, es el cambio de las reglas de juego. Pero no solamente eso, sino también es como volver a repensar el país desde cero. ¿Cuál es el país que tú quieres construir de aquí a los siguientes 30 años? De aquí, 10 años, porque ya sabemos que las constituciones en este país nunca duran un poco más que eso. ¿Cómo va a ser el modelo económico que nosotros vamos a tener? ¿Cuál va a ser el modelo de control de los poderes del Estado que vamos a tener? ¿Cuáles son los derechos que se va a reconocer? Que igual son derechos que están reconocidos ya en el plano internacional, pero sí se requiere de una voluntad política, de una aceptación de estos derechos y sobre todo de la construcción de un mecanismo de garantía sólido para tutelar estos derechos en caso de que fuera vulnerado. Entonces, la preocupación que yo tengo con esto es que cuando se convoca una asamblea constituyente, lo que tú abres es una caja de Pandora, donde puede salir súper bien o hay a la asamblea constituyente, que se le entiende como el poder más, perdónenme la redundancia, pero el poder más poderoso del Estado, tiene capacidad de hacer absolutamente todo. Que desde la teoría constitucional, aquí la Jime sabe y la Noelita también sabe, desde la teoría constitucional no es que pueda hacer todo, pero en la práctica sí, en la práctica una vez instalada una asamblea con esa capacidad de poder, en realidad puede hacer cualquier cosa. Y la preocupación que yo tengo justamente es esto de ¿qué va a pasar cuando abramos esta caja de Pandora? Y si es el momento oportuno y prudente para lanzarnos a una aventura refundacional, considerando el contexto actual del país, el contexto político, el contexto social. Y creo que sobre esto podemos seguir la conversación. Me gustó mucho eso de aventura refundacional. Me gustó. Que siempre estamos en esta línea de vamos a refundar el país, vamos a ver qué pasa. Yo concuerdo que las expectativas son altísimas y los riesgos también, digamos, y las ideas que surgen alrededor de lo que podría pasar, digamos, son muchas, ¿no? Hay mucho en juego, creo que eso hay que tenerlo claro y es importantísimo que la ciudadanía esté consciente de la envergadura, digamos, de la dimensión de lo que vamos a decidir el día domingo, ¿no? Creo que una de las cosas que se han dicho, de las pocas cosas que se han dicho, que creo que eso va dando algunos visos de qué es lo que podría pasar, es, por ejemplo, que se ha hablado de una reducción numérica de los artículos de la Constitución y esto parece ser una cosa de forma, pero es una cosa de fondo, ¿no? Al final del día, ¿no? La Constitución actual tiene 444 artículos divididos en 2 grandes libros para que tengamos ahí eso claro. La parte dogmática de la Constitución, que es del artículo 1 hasta el artículo 90 y algo, 91, 92 más o menos, y luego la parte que habla ya, la segunda parte que es la parte orgánica, que habla ya de la organización del Estado. En la primera están los derechos de los ecuatorianos. Los derechos que tenemos no solamente los ecuatorianos, sino quienes vivimos en el país. Y ahí tenemos derechos de libertad, derechos de protección, derechos del buen vivir, en fin. Todo esto implica una organización política y de derechos que
en teoría se va a reducir, o sea, eso es claro que se va a reducir, porque si hablamos de pasar de 444 artículos a 180 artículos, pues va a haber una reducción. Ahora, la pregunta del millón es: ¿de dónde vamos a reducir? ¿De la parte orgánica, de la parte dogmática, de las dos? ¿Y qué es lo que se va a eliminar? Se ha hablado de algunas eliminaciones en la parte orgánica, dicho sea de paso, con las que yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, eliminar el Consejo de Participación, y yo diría hasta la función de transparencia y control social, ¿no? Perdón, Jimé, que te interrumpa, pero también en la parte orgánica tenemos que repensar dos cosas que creo que han sido las causantes de las crisis institucionales de los tiempos, o sea, digamos, las fallas de Montecristi institucionales, creo yo, que es el rol del Consejo de la Judicatura también como un órgano que tenía que ser meramente administrativo, y se ha vuelto una suerte también de joya de la corona, porque termina siendo este instrumento donde se puede controlar la justicia. Y así, y la fiscalía también. Por esa capacidad disciplinaria, de control disciplinario. No solamente lo disciplinario, sino la posibilidad de elegir. Así es. La función electoral. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo, y yo suscribo con Jim en esto, de que la parte orgánica de la Constitución, el diseño del país y el modelo en el cual las instituciones juegan entre sí, está muy mal diseñado. Y las crisis recurrentes políticas que tenemos en el país evidentemente te dan cuenta de eso. Quizás ya es obsoleto, ¿no? No tengo nada que decir. Sí, bueno, yo quisiera, como abonando un poco a lo que estamos conversando, decir, bueno, ¿y por qué el gobierno se propone esta consulta popular planteando una constituyente? Porque dice que está obsoleta y que no responde un poco a la realidad del país, sobre todo por la crisis sin precedentes que tenemos, la crisis de seguridad. Y nuevamente, como plantear esto, que ya lo hemos dicho en varios de los programas, nos ponen y quieren poner el país entre esta disyuntiva. Desde mi punto de vista es, o sea, ¿quieres seguridad o quieres derechos? Y es lo que a mí exacto, un falso dilema. Y es lo que a mí me preocupa. ¿Qué va a pasar con temas como, por ejemplo, los derechos ya reconocidos por la Asamblea Constituyente de Montecristi, el tema de los derechos de la naturaleza, el tema del Estado plurinacional e intercultural, el tema de la paridad de una vida libre de violencia, el derecho a la resistencia, los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, el sistema de justicia indígena. Sí. Educación gratuita, ¿no? Totalmente, el tema de la educación superior gratuita. Entonces, realmente, desde ese punto de vista, yo tengo serias preocupaciones, incluso por lo que estamos viviendo. Este contexto es sumamente complejo. El tema de esta incursión militar, de esta participación de la fuerza pública en ámbitos, digamos, que han generado graves problemas como desapariciones forzadas, como ejecuciones extrajudiciales. El tema de esta concentración del poder en el Ejecutivo, porque la hay en este momento, es una concentración muy difícil, y este debilitamiento institucional, porque hay todo un proceso de golpear a las instituciones. Se ha golpeado mucho a la Corte Constitucional, e incluso se habla de que ya no debería existir Corte Constitucional, sino una sala de la Corte Nacional de Justicia, y para mí esa es realmente genera muchas preocupaciones, porque estamos realmente ante la necesidad o la propuesta de, digamos, renovar este pacto social que significa una constitución, un marco normativo constitucional, o estamos frente a la reconfiguración del poder y de esta necesidad que sienten a veces quienes están en el poder de no tener límites y de querer una verticalidad, y quizás si la Corte Constitucional me limita y me obliga a cumplir con la Constitución, ya no me gusta tanto. O sea, desde ese punto de vista, el tema de graves retrocesos para mí sí es una preocupación muy fuerte. Hay mucha tela que cortar ahí. Yo quiero nada más un poco llover sobre mojado en esto que ha dicho Anabel. Creo que sí hay una cosa que particularmente me llama la atención, es el contexto, ¿no? Vivimos en un contexto claramente o absolutamente polarizado, ¿no es cierto?, en el que estamos muy, muy sensibles a lo que sucede alrededor, y evidentemente eso hace que alguna parte de la población esté, digamos, de acuerdo quizás con la modificación constitucional, pero creo que hay algo que debería ser innegociable, no solamente en este gobierno, en cualquier gobierno,
no solamente en el pasado, sino hacia el futuro, y es el control constitucional, que es el control del poder, ¿no? Es el control al poder, perdón. ¿Cómo controlar este poder que puede ser, que se puede desbordar, que se puede salir de los límites? No digo me digo cualquiera, porque hay que pensar que la Constitución, como decía Lolo, tiene que durar en el tiempo, y entonces hay que pensar no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos que vienen en el futuro también, ¿no? ¿En qué medida estamos como población poniendo estos controles sociales, políticos, constitucionales, que permitan que no haya un poder desbordado? Y hay otra cosa que yo he insistido mucho en todos los espacios donde he hablado de este tema, que es el tema del momento constituyente. O sea, una constitución no puede hacerse, por ejemplo, no podría hacerse una constitución, por ejemplo, en el medio de una guerra, porque las condiciones necesarias, fundamentales para que exista una asamblea constituyente que cumpla sus objetivos es que existan mínimas posibilidades de consenso y de diálogo. Entonces, ¿cuál es la realidad? Ayer teníamos una entrevista en el espacio de María Sol Borja con nuestro querido colega Javier Palacios. Y Javier, yo le escuchaba a Javier y pensaba que le tengo muchísima envidia, porque yo quisiera de verdad tener ese optimismo que le escuchaba a él. Él decía, yo sí creo que esta es una oportunidad para mejorar estas falencias que nosotros mismos hemos reconocido acá. Y yo le decía, a mí me encanta ese optimismo, desafortunadamente yo no lo comparto, porque creo que el momento que vivimos ahorita es todo menos un momento constituyente. Y esto no tiene nada que ver con si tú estás de acuerdo con el gobierno o no. Esto es un poco ver los hechos, lo que está pasando. Entonces tenemos dos fuerzas políticas que básicamente son las únicas que pueden hacer algún tipo de representatividad. Muchas personas no comulgamos con ninguna de esas dos fuerzas políticas. Y estas dos fuerzas políticas, además, que son casi prácticamente las únicas que existen, son incapaces de dialogar entre sí. Y para que exista una constituyente, lo fundamental es mínimos consensos y mínimo diálogo. Entonces, la pregunta que yo me hago, más allá de que uno puede ser optimista y decir capaz de esa asamblea constituyente logre, ¿no es cierto? Pero a mí, mi preocupación en este momento es que la evidencia de los hechos recientes apuntan a que no hay un contexto de diálogo, hay un contexto de una polarización extrema, hay un contexto de una desinformación extrema en redes sociales, y entonces, en ese escenario, ¿qué documento puede salir de acá? Las constituciones no se pueden escribir con ChatGPT y tampoco se pueden escribir excluyendo sectores importantes de la población. Entonces, como decía nuestro querido colega Javier Palacios, a quien le mandamos un saludo, ojalá de verdad sea una oportunidad. El tema es que yo un poco estoy viendo los hechos y digo, a mí la evidencia me está mostrando un escenario que no es favorable para una constituyente. Y eso no quiere decir que no vaya a ser en el futuro, como decían ayer, ¿no? Sí, no, totalmente. Coincido con lo que señalan. Y bueno, yo podría decir algo, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, y quisiera más que decir algunos temas, porque son muchas cosas que se me pasan por la cabeza, yo quisiera como dejar sentada algunas inquietudes. Realmente estamos frente a una oportunidad histórica de renovación, o ante una estrategia de concentración de poder y de reconfiguración del poder. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Qué garantías tenemos las mujeres? ¿Qué garantías tienen los pueblos, la naturaleza, los grupos vulnerables de tener voz en la construcción de un nuevo marco constitucional, que es un poco lo que tú señalabas? ¿Qué garantía tenemos? Yo realmente veo un poco lo que hace la actual Asamblea Nacional. ¿Qué hace la actual Asamblea Nacional? Te ha, digamos, tramitado una serie de leyes con carácter económico urgente sin convocar a quienes pueden ser impactados o pueden ser afectados por estas normas, es decir, leyes sin deliberación democrática, pero además leyes sin mayores, digamos, posibilidades de que salga un documento bien hecho, sin técnica legislativa, sin técnica e incluso incumpliendo el procedimiento parlamentario. Entonces, creo que esa experiencia y lo que vemos, también, ¿no? El ejemplo de cómo está trabajando la Asamblea Nacional, para mí se reflejaría mucho en lo que podría pasar en una Asamblea Constituyente, en donde no vamos a tener posibilidad de, incluso por el propio estatuto, esta reducción que habría, e incluso porque el Código de la Democracia no te permite una participación de sectores minoritarios, y entonces creo que no va a haber pluralidad, definitivamente, y eso es un tema que me preocupa. Por eso es que definitivamente lo que veo es que quizás el sí sería como un salto al vacío,
tal vez en un panorama bastante regresivo, insisto, es mi punto de vista, y yo creo que de una u otra forma el no viene a ser como una defensa del marco actual, que sí, que requiere reformas, como lo han dicho tanto Jimena como Lolo, pero que no necesariamente se requiere una ruptura total, porque incluso quienes hoy apuestan por una nueva constitución no han sabido manifestar claramente cuáles son, digamos, las debilidades de la actual Constitución y qué es lo que realmente impide todo esto que ellos hablan de combatir el crimen organizado o de mejorar la economía del país. En realidad no han dicho algo de fondo. Y realmente creo, por ahí va mi preocupación y lo que yo diría desde el punto de vista a qué podría llevarnos y conducirnos el sí o a qué podría conducirnos el no. La narrativa gira en torno a, sobre todo, que esta Constitución podría permitir el tema del incremento de la inseguridad, de dejar presos a los delincuentes. Bueno, como estudiosa del tema constitucional, debo decir que eso no es real, ¿no? Que la Constitución no deja libres a delincuentes, esto no es cierto. Pero creo que también hay que ver el otro lado de la moneda, ¿no es cierto? Para quienes están de acuerdo con el sí, con modificar la Constitución, que también me parece válido, quien diga yo sí quiero que, digamos, volvamos a modificar la Constitución. De todas maneras, creo que es importante recordar que después de esta votación tendríamos 2 votaciones, si llega a ganar el sí, tendríamos 2 votaciones más, una para asambleístas y una final para aprobar el texto constitucional. Es decir, si es que la Asamblea Constituyente no hace un trabajo adecuado y la población, digamos, no está de acuerdo con el texto, pues hay esta última oportunidad para decir que no. Creo que nada más también es importante señalar, ahí quiero que lo comenten, quienes tentativamente irían a la Asamblea Nacional, ¿no? Porque tenemos este pronunciamiento del presidente de la República ya, que iría la asambleísta Anabel Asín, el asambleísta Nils Olsen y la embajadora Diana Salazar. Creo yo, me llama la atención lo del asambleísta Nils Olsen, siendo que es el presidente de la Asamblea Nacional, y eso sí creo que podría digamos, llamar la atención en la medida en que entonces, ¿qué va a pasar con la Asamblea Nacional si se va el presidente? Nada más quiero saludar a quienes nos están enviando mensajes a través de TikTok y a través de YouTube. A Valeria Franco, en YouTube también nos hacen algunas preguntas relacionadas con si la reducción de asambleístas va a generar una reducción también o una afectación al tema de mujeres. Eso nos lo plantea Enrique Cárdenas. Definitivamente va a tener un impacto. Que lo dijimos, el programa pasado también, ¿no? Así es, va a tener un impacto en la representación de las mujeres y de los grupos históricamente excluidos. Yo solamente quería añadir una cosa, y es que cuando yo converso de este tema con gente que no es abogado, que no está involucrada en el mundo de la política, yo siempre les hago la pregunta de, ¿tú por qué quisieras que se cambie la Constitución? Y entonces tienes un montón de gente que te dice esto, es que la Constitución defiende a delincuentes. En ningún artículo les digo, pero les repito, por favor, en ningún artículo, no solo que no se defiende a delincuentes, sino que las víctimas, por ejemplo, las víctimas de violencia sexual tienen un tratamiento privilegiado y especial. Entonces, si es que nuestro problema es la seguridad, quizás la constituyente no es la vía. Y yo me atrevo a decir que ni la constituyente, ni ninguna reforma normativa, ya sea constitucional, legal o infralegal, es un mecanismo por sí solo para reducir la delincuencia. Para reducir la delincuencia sí necesitas leyes que sean, digamos, proporcionales a los delitos graves que se están cometiendo. Eso es un hecho. De ninguna manera se sugiere que las leyes tienen que ser laxas o tolerantes con los delincuentes, pero esto no es lo único que se necesita. Entonces, la otra preocupación que yo tengo es sobre el electorado, ¿no? Hay un electorado que está muy ilusionado de que una vez que exista una nueva constituyente vamos a hacer una suerte de varita mágica y todos estos problemas se van a solucionar, cuando en realidad estos problemas no tienen un origen normativo, sino tienen orígenes que son tanto sociales como ya de idiosincrasia. O sea, se habla de esta nueva constitución que terminará con los corruptos. Es que el corrupto no se la combate con normativa. El tema de la corrupción es un tema fundamentalmente moral y social. Y el tema de la delincuencia también. O sea, la pregunta que tenemos que hacernos, bueno, ¿por qué hay tantos adolescentes, por ejemplo, que están incursionando en las bandas de delincuencia organizada? A nivel social, ¿qué estamos haciendo también para hacer muros de contención frente a la delincuencia? Entonces,
Me preocuparía a mí que se ponga, digamos, todos los huevos en la canasta de la Constitución nueva como un mecanismo para resolver esto, y yo creo que ahí va a haber una enorme decepción del electorado, porque nosotros ya sabemos que las normas no cambian mucho, si es que esto no va acompañado con política pública seria de cara a mejorar estas cuestiones que creo yo que son de preocupación de todos. Entonces sí, yo diría sí, una constituyente. Les he escuchado muchos de mis colegas que proponen que es una buena oportunidad. Yo de corazón espero que sea una buena oportunidad, porque el país se merece, este país no se merece vivir en caos, no se merece vivir en inestabilidad política, pero ahí la responsabilidad será de quienes finalmente estén en la asamblea. Y como decían ustedes hace un ratito, esto ya queda a la suerte, ¿no? Quién vaya a la asamblea, cómo vayan a ser los debates, si habrá plenos poderes o no. Entonces, nos estamos jugando mucho. Así es, bueno, se nos fue el tiempo. Siempre nos hace falta tiempo, sobre todo para estos temas que son tan trascendentes para el país. De verdad, chicas, yo agradezco que como Tostando Granizo hayamos tenido la oportunidad de analizar cada una de las preguntas de la consulta popular, y espero a quienes nos sintonizan haya sido de mucha utilidad, porque esa es la finalidad de haber tostado la consulta popular. Muchísimas gracias. Nos queda nada más decirles que sea una gran jornada democrática. El día domingo vamos a ir a las urnas a decidir sobre una cuestión de trascendental importancia para el país, así que creo que importante estos espacios en los que se busca informar, estos y otros evidentemente espacios en los que se busca informar, y este trabajo también de autoinformación, de autobúsqueda, digamos, de lo que puede estar en juego o de lo que podríamos decidir el día domingo. Les agradecemos muchísimo y les mandamos un abrazo. Se despide ustedes, Jimena Ro, María Dolores Miño y Anabel Guerrero. Gracias por su sintonía. Muy bien, como cada miércoles, la cita a esta hora con Anabel Guerrero Pita, Jimena Ron Herráez y María Dolores Miño en Tostando Granizo. Presentes acá, pues, las tres profesionales, las tres abogadas, ilustrándonos sobre las preguntas del referéndum y consulta popular. Cerramos la encuesta de YouTube, o la pregunta de YouTube que nosotros habíamos planteado durante la jornada del día de hoy. ¿Es apropiado que Jorge Glass cumpla condena en la denominada cárcel del encuentro con presos de mayor peligrosidad? 90% no, 10% sí. 3,000 votos, 3,000 internautas participaron de esta encuesta generada el día de hoy. La pregunta que hemos planteado, la visión de nuestra audiencia. Estamos cerrando el informativo. Andrea Orbe, que tenga una buena jornada. Buena jornada para usted también, Fabri. Que tengan un excelente día, amigos. Por favor, salgan con tiempo, con anticipación. Eviten también el tráfico de la ciudad. Así es que tengan un excelente día. Lo propio para todos y cada uno de ustedes. Este noticiero llegó a nuestra audiencia por cortesía de Muchurruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito con presencia nacional desde el centro del país. Por cierto, una vez más, abrazos para mi tierra, para Ambato, 205 años de independencia hoy, miércoles 12 de noviembre, y por supuesto a Muchurruna, que tiene pues su matriz en la provincia de Tungurahua. Dersa, detergente biodegradable, y Fibra Max, cada día somos Max. La buena música ya viene en Armónica FM junto a Diego Román, y tú puedes hacer magia con nosotros este espacio, Dios mediante. Será hasta mañana. Armónica FM presentó A Primera